Hola Alicia, bueno, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y comencemos por el principio. Contanos cómo es la aplicación actual de la Ley de Salud Mental, que tiene ya 11 años, ¿no? ¿Sancionada? La Ley de Salud Mental se sancionó en el 2010 y se reglamentó en el 2012. O sea, tiene ya unos años de funcionamiento. Ha habido algunos avances de los cuales voy a hablar luego, pero el problema de la implementación es un problema serio, entre otras cosas porque la ley establecía su reglamentación y el posterior plan que apareció establecía un incremento progresivo del presupuesto en el campo de la salud mental que no se ha cumplido como tal. Claro. Y por cierto, que decisiones, el sistema de salud está federalizado en la Argentina también, el sistema de prestación. Entonces, cada provincia va tomando decisiones y adaptándose o no de distintas maneras a la ley según distintos momentos, incluyendo el hecho de que tenemos una provincia, por ejemplo, Río Negro, y hay otra, San Luis, que han tenido provincias que han tenido avances previos a la ley. Ajá. ¿De qué tipo? Y, por ejemplo, la provincia de Río Negro fue la primera provincia que cerró las instituciones de internación psiquiátrica prácticamente yo no recuerdo bien la fecha, pero fue a principios de los 90. Eso es lo que se llama la desmanicomialización. Es lo que se llama desmanicomialización, sí. Claro. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno podría decir, bueno, hay hospitales especializados en otras disciplinas dentro de la medicina. ¿Por qué es importante que no haya hospitales primero hay monovalentes? una aclaración que yo te voy a hacer. Hace años se viene discutiendo lo de los hospitales especializados. Sí. Porque si vos tenés un hospital de ojos, lo mismo necesitas un especialista en diabetes. Lo mismo necesitas un laboratorio. Lo mismo necesitas un neurólogo, lo mismo, ¿no? O sea, lo que se está pensando ahora son hospitales de distintos niveles de complejidad con distintos modelos de atención. Y en general también la tendencia de hospitales generales es que no tengan tantas camas, que sean hospitales manejables. Ahora, ahí se diferencian algunos que no son de especialidad sino grupo etario, por ejemplo, los pediátricos. Hecha esta salvedad, vamos a una diferencia importante. Los hospitales así llamados, las instituciones así llamadas instituciones especializadas en atención psiquiátrica, muchas de ellas adolecen de falta de atención médica en general, por ejemplo. Claro. Claro. Y Claro, además, como si uno solo tuviera un problema psiquiátrico y no viniera con un cuerpo tenemos causas en la provincia de Buenos Aires a las ya no instituciones psiquiátricas, sino a las comunidades terapéuticas para tratamiento de consumos problemáticos, por personas muertas por falta de atención médica dentro de la institución. Entonces, estamos hablando de hay algo que dicen algunos especialistas, no es un hospital de alta complejidad, ¿no? Es un hospital que da un tipo de prestación que requiere de un campo específico de conocimiento, pero que tranquilamente se puede dar dentro de una institución general de salud y además, al darla dentro de una institución general de salud, se rompe este paradigma estigmatizante, pero además se le garantiza a la persona toda la atención que necesita. Claro. El problema tal vez es que no estén preparados los hospitales hoy en día para recibir, ¿no? a las personas con algún tipo de trastorno mental. No sé, esa es la crítica que uno suele escuchar. Los hospitales no están preparados, entre otras cosas, porque el paciente que se interna por una crisis, porque la internación es por crisis, ¿no es cierto? Es por un momento en el cual la persona está, como dice la ley, en situación de riesgo cierto inminente y por lo tanto se recurre a esta medida extrema, que es la única medida en el terreno de la salud que permite privar de libertad a una persona. Claro. Esto yo quiero que quede totalmente claro, porque si yo voy a un hospital general con una apendicitis, me dicen se tiene que operar ya, yo le digo no me opero, firmo los papeles y me voy. Sí. Y soy dueña de elegir morirme. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Pero eso en salud mental existe esta excepción porque se supone que la persona en esa circunstancia y en ese momento especial no está en condiciones de tomar la decisión. Claro. Bien. Entonces, esta internación como recurso extraordinario, que es lo que dice la ley, es para que salga de esa situación de crisis y ahí se mantenga luego el tratamiento necesario de manera ambulatoria, viviendo en comunidad y como corresponde. Esto se puede hacer en un hospital general. Antes los hospitales generales no tenían tomógrafos, tuvieron que adaptar para poner los tomógrafos. Claro. El paciente, la persona que internan en una crisis por salud mental en un hospital general,
no necesita exclusivamente una cama, necesita un espacio en el cual sea contenida y tratada durante la crisis, y hay que considerar que es un paciente que no se está recuperando de una cirugía. Claro. Entonces no necesita eventualmente estar en cama todo el tiempo. Sí. Por ejemplo, se necesita otro tipo de dispositivos. Claro. Entonces, es todo un proceso que además implica un cambio de la sociedad con respecto a qué pensamos de las personas que tienen este tipo de padecimiento psíquico, y que desde la modernidad en adelante la respuesta que se ha dado en general es la reclusión. Es la reclusión, sí. Claro. ¿Y crees que ha habido un avance o qué faltaría para poder sacar este estigma tan fuerte, estas ideas, estos preconceptos? Porque en realidad si nos ponemos un poco a hablar, a todos y a todas nos pasó, o a nosotros mismos hemos tenido un problema de salud mental, o conocemos a alguien, o tenemos un amigo o un familiar, o sea que... Mira, no se yo habla creo tanto, que algunos avances importantes ha habido, ¿no? Esta no, a diferencia de lo que se dijo en muchos medios inclusive, esta no es una ley que la pensó un diputado con un académico al lado. Esta ley fue una ley discutidísima, que tuvo, en parte, en su discusión, yo he estudiado todo el debate parlamentario, porque se dice que no se discutió. La ley se aprobó en diputados, se aprobó sobre tablas, pero en senadores se discutió en comisiones. Y yo he revisado una por una la discusión en comisiones y están todos los actores. Lo que posibilitó esta ley fue la aparición de nuevos actores en el sector de salud mental. Y esos actores fueron, por un lado, organismos de derechos humanos, como el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en el 2007 se alía o hace partnership con un organismo internacional que es el Mental Disability Rights, y hacen un informe sobre la situación de los derechos de las personas internadas en instituciones psiquiátricas en la Argentina, que se llama Vidas Arrasadas. Y ese informe, que es un informe muy exhaustivo y muy interesante, por cierto, se puede bajar de internet, termina con la indicación de la necesidad de una legislación en salud mental. Claro. Esto va a dar lugar además a una intervención en ese momento, por ejemplo, de la Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, que va a trabajar sobre la temática de salud mental profundamente, armando como una red federal. Aparecen los congresos de salud mental y derechos humanos de la Universidad de las Madres. Voy a poner ejemplos de la Universidad de las Madres. Hay se empiezan a configurar importantes organizaciones de familiares y de usuarios de los servicios. Y estas son voces nuevas que después uno les ve participar en la confección de la ley de salud mental. Yo leo por ahí, dice, las madres no hemos sido consultadas. No, las familiares participaron, las organizaciones de familiares participaron fuertemente. Queremos profundizar un poco también sobre qué pasa con una persona que está pasando por un problema de salud mental o tiene un familiar, qué tiene que hacer, qué tendrá que hacer. Pero antes de eso, déjame llevarte a un tema mediático que no quiero dejar de tocar, que es el tema de Chano, que tanto se habló sobre ese tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, sobre todo ese debate que se abrió en ese momento? Veamos de qué estamos hablando. Primero estamos hablando de una persona que yo me guío por lo que dicen los medios y por lo que, por supuesto, padece la madre de él, que es la persona que reclama, hace 20 años que tiene un consumo problemático que lo ha llevado a situaciones complejas, digamos, entre otras. Ha tenido 5 internaciones, según leí, con lo cual también da cuenta que no necesariamente la internación es la respuesta que puede solucionar el problema. Claro. Esto que viene de anterior a la ley. Y tuvo un episodio, yo podría decir catastrófico, que es que recibió, en un momento de crisis, recibió un balazo por parte de una persona de seguridad, y en ese momento yo dije, si esos protocolos de capacitación de las fuerzas de seguridad que se hicieron en la Comisión Interministerial de Salud Mental podría decir en el 2014, hubieran estado implementados y trabajados, eso no hubiera sucedido. Segundo, si hubiéramos tenido un servicio de intervención en crisis capacitado y habilitado para intervenir en una situación como esta, esto no hubiera sucedido. O sea, falta formación, faltan recursos humanos. Falta formación, falta capacitación de los recursos humanos. No cualquier psiquiatra, quiero decir, no cualquier psiquiatra
que puede ser un excelente psiquiatra, puede estar capacitado para en una intervención de crisis en situación de territorio. Ahí yo les querría decir algo. Todas las personas que yo he visto en episodios muy agudos, el episodio empezó bastante antes y muchas veces han pedido ayuda. Y esa ayuda no ha sido respondida. Sí. Y eso que te quería preguntar ahora. ¿Qué debe hacer una persona, un familiar que ve que uno de sus familiares está pasando por un episodio de crisis de salud mental hoy en día? ¿Qué aconsejás que haga? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Mira, el problema es que hoy en día vos tenés que preguntar primero, ¿qué cobertura tiene esa persona? ¿En qué lugar está? ¿No es cierto? Si la cobertura que tiene atención psiquiátrica, tiene atención de emergencia en salud mental o no tiene atención de emergencia en salud mental. Si el lugar donde está tiene respuesta para ello. Claro. Es ahí donde yo te digo, estamos en una situación donde todavía la implementación de la ley le falta bastante, ¿no? Sí. Segundo, por ejemplo, yo he trabajado en intervención en crisis. He ido a hogares donde me han llamado y a veces ha demorado en llamar el servicio psiquiatra, el servicio de emergencias, o el psiquiatra ha demorado un poco en llegar porque estaba ocupado. Claro. La intervención en crisis requiere una capacitación específica. Entonces yo me he encontrado con gente que llama, por ejemplo, y le dicen, bueno, tráigala a la guardia. No puedo. Y una de esas, claro, no lo pueden trasladar. No puedo llevarlo en la guardia. No lo pueden trasladar. La idea no es que la idea es que el servicio esté ahí oportunamente en el lugar donde sucede la crisis. Claro. Ahora, también he visto, esto lo he observado hace unos años en un hospital de Capital, un hospital general. Yo estaba acompañando a un familiar. Por otra causa. Estaba acompañando a un familiar que estaba en estudio, había llegado por una emergencia. Y entró un hombre delirando. ¿No? Entró, pero absolutamente delirante, con una ropa bastante deteriorada, etcétera, pero entró a la guardia. Sí. Entonces, la gente y los médicos pasaban como si no lo vieran. En algún momento se bajó los pantalones. Y entonces una señora gritó. Y ahí lo atendieron. Entonces ahí llamaron a seguridad y lo pusieron en la calle. Entonces yo fui a la calle a ver qué pasaba. Enfrente hay una avenida, cruzó la avenida, fue y volvió. Sobrevivió, yo dije, acá lo atropella un auto y lo internan. Sobrevivió y volvió a entrar. Entonces yo ahí hablo con uno de los médicos y le digo, perdónenme, esto es un hospital y ese hombre está con un episodio agudo. Claro. Tendrían que darle una respuesta, aunque sea llamar a un servicio de salud mental, si ustedes no lo tienen. Ese hospital tiene servicio de salud mental, pero no lo tiene en guardia. Claro. O no lo tenía en ese momento porque esto pasó hace unos cuantos años, puede haber cambiado ahora, digamos, ¿no? Claro. Y entonces me dice, pero lo que pasa es que vino solo, no lo trajo nadie. ¿Y entonces? Entonces le digo, escúcheme, vino al lugar adecuado. El señor está delirando, pero vino al lugar adecuado. Claro. Ahora, la forma de pedir asistencia o manifestarse es esa, en la crisis. Claro. ¿No? Pero ustedes lo que no pueden hacer es sacarlo a la calle, porque son responsables de lo que le pase si lo sacan. Digamos, pero eso habla de lo que vos decís, falta de formación de los profesionales, falta de recursos humanos, falta de recursos físicos de los hospitales. Mira, la falta de formación de los profesionales llega a la ley de salud mental. Mira, esta es la ley de salud mental. Es un cuadernito. Si lo bajás de internet, son 10 páginas. ¿No? Sí. Yo no puedo creer que hay profesionales que te dicen que no pueden internar porque la ley lo prohíbe. Porque no dice eso la ley. La ley no solo no lo prohíbe, sino que lo regula. Y antes había que pedir la autorización al juez y ahora directamente se interna y se notifica al juez. O sea, cesó el proceso de judicialización inicial. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer, en caso de que fuera una internación involuntaria, la decide un equipo interdisciplinario que tiene un psiquiatra o un psicólogo, la persona es internada y se notifica al juez y se notifica al órgano de revisión. Y estas dos notificaciones son justamente para que velen por sus derechos. Claro. Porque así como
se piensa que la internación es necesaria para contener a una persona y evitar el riesgo, también hay que evitar el riesgo de que haya herederos que quieran sacarle manejar los recursos de su mamá, como tenemos un caso dando vuelta, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay que pensar que privar de libertad a una persona es riesgoso. Las personas que se quejan, esto que dicen, yo no puedo internar, las madres a veces que dicen este tipo de cosas, no puede ser también por eso, porque si bien la ley lo permite, la implementación y la falta de recursos y de formación hace que sea difícil, más de lo que debería, claro. Totalmente. Si ahora, particularmente en los últimos tiempos, los servicios han estado desbordados. Claro. Entonces vos vas a pedir un turno o vas a pedir una internación, no hay cama en el lugar de internación, te mandan si tenés obra social, te mandan a un sanatorio que queda en la tercer cordón urbano del Gran Buenos Aires y vos vivís en Palermo, por ejemplo. Sí, total. Después tenés, no todos los hospitales generales de la Ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, que tiene una ley anterior a esta ley, que fue antecedente de esta, que es la 448, que no se ejercita. No todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires tienen internación en salud mental, los hospitales generales. Entonces tenemos, las clínicas y sanatorios psiquiátricos están, por ley, debieran estar, las clínicas y sanatorios psiquiátricos privados debieran estar en este momento viendo cómo amplían la gama de prestaciones para no quedar como monovalentes, vendría a llamarse. Claro. Este es un debate que está planteado. Y el otro problema son las comunidades terapéuticas de atención de personas con consumos problemáticos, algunas de las cuales ni siquiera funcionan con habilitación legal, como una que se incendió recientemente en provincia de Buenos Aires y tuvo varios muertos. Mirá, tremendo. Y desde el lado de la comunicación, ¿qué podemos hacer para que cada vez se entienda más qué significa tener un problema de salud mental, cómo cuidar la salud mental, cómo no estigmatizar a las personas que tienen algún problema de salud mental, cómo entender que los consumos problemáticos son parte de la salud? O sea, ¿qué podemos hacer desde el lado de la comunicación? Yo creo que hay un primer proceso de desmanicomialización que lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Y que consiste en ir aceptando que hay personas diversas, que hay personas que tienen problemáticas difíciles de atravesar y hay personas cuyas problemáticas y cuyo sufrimiento psíquico no depende exclusivamente de que tengan una enfermedad, sino también del lugar socialmente asignado a esa enfermedad. Hay una tendencia también a medicamentalizar y psicopatologizar la vida, que se trabaja muy groseramente en el caso de los niños y niñas. O sea, yo he visto colegios donde tienen colegios privados, claro, con una gran cantidad de niños medicados, diagnosticados como ADHD y medicados con Ritalin, que es un derivado de las anfetaminas. Sí. Pero también pasa lo contrario, ¿no? Si uno de verdad tiene un problema y necesita tomar una medicación porque realmente un psiquiatra consideró que eso era lo adecuado, muchas veces el entorno te dice, no tomes antidepresivos, salí a correr, no tomes ansiolíticos, ¿por qué no lees un libro? Y bueno, no, hay problemas que está estudiado y la evidencia indica yo creo que manejada adecuadamente, la psicofarmacología significó un avance importante en el cuidado de personas que tienen sufrimiento psíquico severo. Ahora, después de eso, y prácticamente te podría decir, el momento de explosión fue el Prozac. La droga de la felicidad, ¿no es cierto? Total. Claro. Entonces empezó un uso expansivo de la psicofarmacología con fines mercantiles, en más de un caso utilizada de manera innecesaria. Vos dijiste salir a correr. Hay personas que lo que tienen no llega a ser un cuadro depresivo exactamente, que necesite una medicación con riesgo, etc. Sino, entonces esas personas oscilan entre que quizás la necesidad no es tanto tomar un antidepresivo cuanto hacer una actividad aeróbica todas las mañanas. Y eso está científicamente probado. Bueno, Alicia, se nos abrieron un montón de ventanas al final. Se fueron abriendo cada vez más ventanas. Lamentablemente no podemos abarcarlas a todas, así que... Vas a tener que volver. Vas a tener que volver a alguna otra oportunidad. Bueno, ya estamos. Sí, porque se nos terminó el tiempo. Pero bueno, la verdad que muy interesante, clarísimo, y muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Y nosotros nos vamos un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. No se vayan, que La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio
hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.